Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos mis paisanos ahí en mi México querido, ¿verdad? A todos mis paisanos, y inclusive ahí en Hidalgo por la tragedia, ¿verdad? Ojalá encuentren resignación, como lo he dicho en mis videos anteriores, nos sirva de escarmiento a todos, a todos. Desgraciadamente tuvieron que perder la vida para que nosotros pudiéramos reaccionar. Y ojalá, si ustedes ven un ducto que tiene fuga, pues repórtenlo, no vayan a tratar de agarrar gasolina, no nos va a pasar nada porque tú nunca sabes cuándo te va a llegar, cuándo nos va a llegar. Entonces es mejor reportarlo, dejar que las autoridades tomen cartas en el asunto, ¿verdad? Bueno, este video lo voy a hacer porque pues ya he hablado ahí he desmenuzado cuando Vicente Fox habla, pero ahorita le toca a nada menos y nada más, no se imaginan, no se imaginan, a Calderón, a Calderón. Entonces a Calderón ahorita lo vamos a desmenuzar lo que dice de un reportaje que le hicieron. Aquí lo vamos a ir desmenuzando, porque el señor se ofende, ¿verdad? Felipe Calderón, como dice por ahí el señor Noroña, Felipe de Calderón, o Felipe de Jesús Calderón, no sé qué, ¿verdad? Entonces, Felipe Calderón, ahorita lo vamos a desmenuzar aquí. Hemos hablado mucho de Vicente Fox, lo hemos callado. Bueno, creo que le toca a Felipe Calderón. Y más, ¿por qué? Bueno, él sabe de antemano que le robaron la presidencia al licenciado López Obrador, ¿verdad? Pero ahora se hace el muy digno y se ofende, ¿verdad? Bueno, ni pedo, compadre. Usted era una persona pública que nos tiene que rendir cuentas a nosotros, que nosotros somos los patrones, el pueblo es el patrón. Entonces nosotros tenemos que pedirle rendir cuentas a usted. Si se molesta, si se ofende, porque digamos la verdad, bueno, ni pedo, compadre. Es a lo que le tiraba, ¿verdad? Entonces ahorita os vamos a ver que aquí están las dos ratas que dicen que no, no les puedo decir ratas porque ya se ofenden. Y más Calderón que está ahí, se ofende, ¿eh? Entonces vamos a escuchar y lo vamos a ir desmenuzando. Vamos a ver. Por la tarde con el expresidente Felipe Calderón, le pregunté varias cosas. Una de ellas, primero, ¿cuál es la opinión sobre la estrategia de combate del robo de combustible emprendida por el actual gobierno? Esto fue parte de lo que me dijo. Escuchemos. Es muy loable y le deseo el mayor de los éxitos. El presidente López Obrador tiene un poder político que no tuvimos otros presidentes, mucho menos yo. La posibilidad, por ejemplo, de entrar a Pemex y desplazar sin un solo acto jurídico ni decreto por medio al sindicato es algo que no estuvo en manos de otros presidentes. Yo tenía a los líderes del sindicato en el Senado y con mayoría opositora a mí, así que pues mucha suerte y buena suerte con eso. Segundo, también es evidente que hay algunos errores logísticos que revelan que no se previó suficientemente y quizá no se previó a secas el desabasto que ciertas medidas iban a generar. No me atrevo yo a sumarme a la tesis de algunos de que en realidad primero fue el desabasto y luego la política contra el robo de combustible sirvió como un poderoso justificante de la situación, y me parece que ha habido una cadena de errores en la distribución que no pueden imputarse ni solo a los ductos y mucho menos solo al real o presunto sabotaje que uno de los ductos ha tenido. Por supuesto, le pregunté. Vicente Fox y Calderón, estos dos partes, no tuvo la popularidad porque nadie votó por usted. En primera, Felipe Calderón. La segunda, ¿verdad? Importante, es que le robaron la presidencia a nuestro presidente, licenciado López Obrador. La tercera, como presidente, usted podría investigar, ¿sí? Lo que está haciendo ahora nuestro presidente, licenciado López Obrador, usted lo podía haber hecho en su momento, mas no lo hizo. Hizo caso omiso porque le puede haber llegado un billetote,
vaya usted a saber. Pero usted teniendo el poder, podría investigar, así como está llevando nuestro presidente, licenciado López Obrador, así, ¿verdad? Pero sin embargo no lo hizo, ¿verdad? Vamos a ver qué más dice. Sobre los señalamientos de López Obrador hacia los expresidentes, incluido él, acusándolos de cómplices del robo de combustible. Exacto. Es grave y es falso. Es realmente pues calumnioso. El presidente López Obrador no tiene ninguna evidencia siquiera para esbozar una acusación tan temeraria que hecha por cualquier persona es grave y hecha desde el poder, Azucena, es gravísima y abusiva. Ojalá rectifique. No hay la menor duda, Azucena, de que combatí con todo a la criminalidad, incluyendo la que roba el combustible. Exhorto al presidente primero que si verdaderamente quiere sumar, como quisiéramos todos estar sumados al pueblo de México en su estrategia para combatir este flagelo y en general para sacar adelante a nuestro querido México, que verdaderamente deje de agredir y deje de dividir como una estrategia mediática en la que una épica en la que quiere montar el gobierno que encabeza necesita todos los días enemigos a los cuales culpar, reales o imaginarios. Una épica en la cual el gobierno triunfante está derrotando a enemigos y aunque no tenga enemigos se los inventa, pues como en este caso. Yo no acepto, Azucena, sí, con todo respeto, que se me calumnie a mí, porque como bien dice el presidente, es mejor heredar honor que pobreza, que deshonor, y lo que tengo para mis hijos es un buen hombre y es honor de que goberné con rectitud a nuestro querido México, con errores, por supuesto. Felipe. Pero... No. Usted no gobernó México con rectitud. Eso usted lo que usted siente, usted y sus hijos, que por cierto, fíjese, se lo voy a aclarar aquí, y me vale madre, con perdón de la palabra a los suscriptores, me vale madre si se ofende, pero su hijo dijo que sí iba a ir de México, y que no viene. De hecho, haciendo un análisis, ¿cuántos presidentes de México, cuando salen de su sexenio, viven en México? Felipe Calderón no vive en México, Fox no vive en México, Peña Nieto no vive en México. ¿Por qué se van? ¿A qué le temen? Si fueron unos buenos presidentes y si en realidad quieren a su México, como él lo está diciendo ahí, o para sacar adelante nuestro México. ¿Cuál a sacar adelante? Si no vives ahí, nomás utilizaste. Tu gobierno estuvo de la patada, no hiciste nada. Si el licenciado o el presidente López Obrador hace señalamientos a todos los expresidentes, es que hay bases. Tú dices, bueno, tiene que presentar pruebas. Fíjate, te lo voy a recalcar. Fuiste presidente, te lo voy a decir como le dije a Fox. Fuiste presidente, Felipe Calderón. Si fuiste presidente debes saber, y si no es que estás re pendejo, ¿verdad? Vamos me voy a calmar poquito porque ya me está encabronando este cabrón. Dices, debe de tener pruebas el presidente licenciado López Obrador. Bueno, para nosotros, para los mexicanos, no necesitamos pruebas. ¿Me entiendes? Para ti, quizás sí, porque te conviene protegerte, ¿verdad? Necesitas pruebas. Pero para nosotros, los mexicanos, los hechos hablan por sí solos. Fíjate bien. Felipe Calderón, Hinojosa, entiéndalo de una vez. Para los mexicanos, nos valen madre las pruebas. Los hechos hablan más que las pruebas. ¿Me entendió? Los hechos hablan más que las pruebas. Y en usted, en el sexenio que tuvo, los hechos hablan de por sí solos. O sea, ni cómo cubrirse, ni se quiera cubrir con palabrerías que a lo mejor alguna gente pues no las agarra, pero nosotros, como yo, pues aquí se las explico a mis paisanos con todo gusto. Vamos a ver qué más dice este cabrón. Jamás me clavé un centavo y jamás fui cómplice absolutamente del robo de ninguna gota de combustible. Hijo de su... Sí, ¿cómo lo oyeron, paisanos? Háganmelo ahí en su cajita de comentarios. Déjenme saber qué piensan, porque el honorable Felipe Calderón Hinojosa jamás se clavó ningún centavo.
de ningún ducto de gasolina, ¿eh? O sea, él no tocó ningún centavo. Fíjense, nomás recordemos lo que hizo ahí en Los Pinos, ¿verdad? Que hizo, pues es el poder. Y luego te das cuenta ahí, estos dos ahí en la fotografía, se sienten con el poder, ¿sí? Pero el poder se les acabó, así, ¡puf! Se fue, porque los mexicanos despertamos y no los queremos de vuelta, ¿sí? Y yo pienso, si eres una persona digna, tanto a Felipe Calderón como a Vicente Fox, pues si son tan dignos, ¿por qué no caminan ahí por la plaza por el Zócalo capitalino, ¿verdad? Ahí una tardecita, a ver qué les dice la gente. Nada más, a ver si hay mucha dignidad, ¿verdad? La gente no es tonta, como dice nuestro presidente, licenciado López Obrador. La gente no es tonta, ¿eh? La gente es sabia, el pueblo es sabio. Eso es lo que dice nuestro presidente. El pueblo es sabio. Entonces, si el pueblo los juzga a ustedes, es porque el pueblo sabe lo que hicieron. No se quieran proteger, que no con nada. Bueno, vamos a escuchar, que tiene para largo este cabrón. Además, ¿sabía algo el entonces presidente Felipe Calderón sobre lo que ocurría en torno a este delito? Esto respondió. Por supuesto que sabía, por supuesto que los combatí. Eso es distinto. Por supuesto que sabía y sabíamos de esta operación que estaba ocurriendo en México, y por supuesto que pusimos todos los medios que estaban a nuestro alcance para combatirlo. Me parece que es un falso dilema decir en tanto sabes eres cómplice. No, en tanto sabía, actué al tope, a fondo, contra estos criminales, contra estos delincuentes y contra toda forma de delincuencia organizada, por lo cual, por cierto, fui muy criticado, incluyendo por el entonces ciudadano López Obrador. Jamás, además, justifiqué en manera alguna este robo. Hubo otros que sí, cada vez que se robaba mercancía, incluyendo gasolina, justificaban las acciones en la figura aquella del pueblo pobre. La verdad de Susana es que no tengo nada que esconder y, por supuesto, nada, absolutamente nada de qué avergonzarme, y no acepto de ninguna manera el calificativo injusto, infundado de complicidad. El presidente entonces... Eres cómplice, Felipe Calderón, como te quieras cubrir. Combatiste nada, al contrario. Déjame de recordarte tanto a ti como a Fox. Ustedes fueron los que implementaron los narcotraficantes ahí en México. Ustedes. Porque el narco, el verdadero narco, cuando estaba Caro Quintero, pues no había levantones, no había desaparecidos, no había mantas, no se metía el narco, no se metía con la gente. Ellos tenían, los narcotraficantes eran muy, ¿cómo decirte? Muy cerrados ellos, nada más ellos sabían sus movimientos, la ciudadanía, la gente, ni en cuenta. Pero ustedes lo implementaron para quedarse con el poder del narco. Y es cuando comenzaste tú la guerra contra el narco, porque tú querías tener el poder. Pues dijiste, el narco, el billete aquí del narco, yo mero me lo aviento. Y te salió, el tiro te salió por la culata. El narco te respondió y te respondió con huevos, ¿verdad? Con perdón de la palabra. Desgraciadamente el narco se fue metiendo con la gente. Es cuando ahí el narco sí la fue recagoteando. Pero si hubiera sido contra ti y contra el gobierno de Vicente Fox, otra cosa hubiera sido, ¿verdad? De que encubriste a la gente, encubriste. En tu sexenio estaba Romero de Champs. Romero de Champs es el que sabe inclusive en tu sexenio, Romero de Champs salía con pipas a vender la gasolina en tu sexenio. ¿Y qué hiciste al respecto? Le pregunto a Felipe Calderón, ¿usted sabía que Romero de Champs junto con Víctor Kidney, William Zapata, iban y vendían pipas de gasolina? ¿Usted qué hizo? Se hizo de la vista gorda. Entonces, si se hizo de la vista gorda, pues también es cómplice. O sea, porque usted es la autoridad, usted es la máxima autoridad de México y no hizo nada al respecto, usted es cómplice también. Así lo juzgo yo, y si no, háganmelo en su cajita de comentarios. Vamos a ver qué más sigue. ¿El presidente Felipe Calderón tuvo alguna responsabilidad con su estrategia en el combate al crimen organizado de la violencia que vivimos en el país?
Hay muchas cosas que por supuesto hubiera hecho diferentes, pero el hecho precisamente de que este conflicto entre grupos criminales en la disputa por un territorio hubiera estallado en mi gobierno, no es suficiente argumento para decir que la causa de esa disputa es la acción del gobierno. Desde que México... Sí lo es, usted lo implementó, sí lo es, o ya tiene, o ya se le borró la memoria, aquí hay videos, usted lo implementó, usted fue el que del principio que sintió el poder, ahora yo soy el presidente, chingue su madre. No, ya no es así, acéptelo, tenga los suficientes para reconocer y diga, sí, yo lo empecé, cometí el error de meterme con, pero no va a suceder, porque le faltan. Entonces, usted lo implementó, usted dejó junto con Fox un mar de sangre en nuestro pobre México y nos lo inundaron en la pobreza. Así fue, ¿sí? Por eso, con eso de la estrategia contra el narco, era nada más para cubrir lo que se estaban robando de Pemex. Nada más. Esa es la estrategia. Meten los narcos, robamos Pemex y estos no se dan cuenta y se quedan callados, ¿verdad? Así era la estrategia. Como le digo, las acciones hablan más que las pruebas. Y usted pide pruebas. Bueno, allá usted pida pruebas. Pero nosotros tenemos, en lo que llevamos de vida, las acciones que usted llevó. Y eso habla más que las pruebas que usted pide. Vamos a ver qué más dice. Gracias al Tratado de Libre Comercio y otros, a la estabilidad económica que pudimos proveer, afortunadamente, 3 presidentes consecutivamente, Cedillo, Fox y un servidor, México vino, como lo mencionaba algún tiempo Luis Rubio, Luis de la Calle, México devino en un país de mayor poder adquisitivo, un país de incipiente clase media con mayor poder de consumo. Eso provocó que aumentara la canasta de bienes de los mexicanos, incluyendo ropa, comida, enseres domésticos, automóviles, celulares, casas incluso, porque... Le voy a recordar una cosa a Felipe Calderón. Por culpa de usted y Fox, yo me tuve que venir, porque no había ni trabajo, no había comida, no había casas, nada de lo que usted está saliendo de su boca es mentira. Y si acaso lo había, era para extranjeros que ustedes les daban cobija, ¿sí? Ustedes se cobijaban, venían españoles, una pinche casa a toda madre, comida y de todo, a españoles, y todavía los hay. En plataformas, ¿quién nos está robando? Los españoles, ¿sí? Entonces, ustedes dos son los que me inyectaron a esa gente en México, a los españoles, a ellos fueron los que le estaban dando todo a manos llenas. Para los mexicanos no hubo nada más que pobreza. Así nos dejaron, desgraciadamente, y afortunadamente, bendito Dios, nos dio un buen presidente y todos los mexicanos abrimos los ojos y decimos, bueno, ya es hora del cambio. Entonces, con nuestro presidente López Obrador, vamos a volverlo a levantar, primeramente Dios, a nuestro México, y no dejar de nuevo que ustedes, ratas como ustedes, nos vuelvan a por mover el dedo en la boca, a jugar el dedo en la boca, para no volver a caer en esa situación que vivimos, que ya es de parte del pasado, pero que todavía lo sentimos en nuestro corazón. Y si Dios quiere, ojalá y se juzgue no nada más a usted, Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Cedillo, a Salinas, uno de los principales cabezas de todo esto, ¿sí? De todo esto. Vamos a ver qué dice más. Restablecimos el crédito, pero también en esta canasta se incluyó el consumo de estupefacientes. Eso provocó un cambio en las organizaciones criminales que de solo exportar droga a Estados Unidos comenzaron a venderla en México. Bien. Y este cambio sustancial en el negocio criminal derivó en que, como es clave para el nuevo negocio de distribución al menudeo, el control territorial, el control del pueblo, el control de la policía local, el control de la ciudad, el control del Estado indeterminado, esta búsqueda de control territorial derivó en una disputa territorial que es la verdadera causa de la violencia y no la acción del gobierno para precisamente restablecer las condiciones de imperio de la ley. El ahora expresidente... No es cierto. Ustedes minimizaron al pueblo, le metieron miedo al pueblo, ¿sí? Los corrían de sus lugares, los corrían de sus pueblos, de sus tierras, de sus casas, de sus negocios. Tú, junto con Vicente Fox, tú, Felipe Calderón,
Ustedes fueron responsables, no se hagan pendejos, ¿sí? Ustedes fueron responsables de todo esto que nos sucedió a nuestro México, que afortunadamente lo estamos volviendo a recuperar, que no va a entrar, bendito Dios, nuestro presidente no va a entrar en conflicto con los narcotraficantes. Allá el narco, ellos saben su rollo, ¿sí? Nosotros en nuestro México queremos paz y armonía y bienestar para nuestro México, y que se vayan todas esas ratas que son ustedes, que ya no viven en México, y ojalá no vayan, porque hay mucha gente que no los quiere, hay mucha gente que no los quiere. Vamos a ver qué más dice. El presidente negó que hubiera una herencia de su gobierno e incluso del gobierno de Vicente Fox. También creo que Fox ha sido señalado injustamente, Azucena. Mira, incluso había un problema y se conocía desde hace tiempo, pero no era de la magnitud que se tiene ahora. Por decirlo en perspectiva, en 2012, el último año de mi gobierno, las tomas clandestinas que se reportaban eran más o menos del orden, se reportaron como 1,200 en ese año. Para 2018, las tomas clandestinas fueron alrededor de 16,000, si mal no recuerdo. Es decir, más de 10 veces más se desarrolló el delito en los últimos 6 años. Eso se aúna a otro factor, Azucena, que se justifica al delincuente por su condición social, esta idea de que como son pobres, pues qué bueno que roban, pero se explica, etcétera, etcétera. Eso me parece que eso desvirtúa totalmente la raíz misma del Estado, debilita a México y está en el trasfondo de muchos de los problemas de... O sea que usted, en el lugar de nuestro presidente López Obrador, la gente pobre le vale madre, enciérramelas o mátamelas. Eso es lo que yo lo entiendo. Si ustedes lo entienden de diferente manera, háganme en su caja de comentarios. Pero él dice que no se justifica porque son pobres, que de ahí se agarra el licenciado López Obrador. Pues es lo que ustedes nos dejaron, un pueblo empobrecido, ¿sí? Vicente Fox, Calderón, nos dejaron un pueblo empobrecido, y desgraciadamente nos dejaron un pueblo amañado a esto que ya estamos de aquí, como yo, como muchas gentes, estamos tratando de decirle a nuestros paisanos: hay que ser honestos y dejarnos de chingaderas. Ya no hay que seguir a estas dos ratas que son el mal ejemplo, ¿verdad? Ya oyeron, a ellos les importa madre, con perdón de la palabra, si eres pobre, si vives como vivas, a ellos les vale queso. Ellos primero su vida y su familia y sus allegados. De ahí para allá, México, los mexicanos no somos nada para ellos. Vamos a ver qué dice, que ya mero va a terminar. Inseguridad y delincuencia que estamos viviendo. Me parecería injusto decir que Vicente Fox dejó un problema agravado o serio. Había un problema, como siempre lo ha habido, pero ni al terminar su sexenio ni al terminar el mío había un problema de las dimensiones que se tienen. Y repito, que qué bueno que el presidente López Obrador lo está atacando. Por supuesto, en esta conversación que fue larga, aquí le presentamos solo algunos fragmentos, le pregunté sobre qué opinaba de la propuesta de poner a consulta el enjuiciar a los expresidentes. Es una violación brutal a las garantías individuales, Azucena. La primerísima es la presunción de inocencia. Si el presidente López Obrador tiene pruebas de deshonestidad o de corrupción contra mí o contra cualquier otro expresidente, que las presente. Bueno, ojalá y se dé. Y no creo que vaya a ser el presidente López Obrador, Felipe Calderón. El presidente licenciado López Obrador no usa el poder para perseguirlo ni a ti ni a Vicente Fox. Quien los va a perseguir es la autoridad correspondiente, que ya bien puede ser Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, o en su caso el fiscal general, ¿verdad? Gertz Manero. Uno de ellos dos pueden abrir carpeta. A ver, papá. Más aparte, es otra de sus cosas. Si ustedes ya tienen carpetazos, entonces esos carpetazos se van a meter a consulta del pueblo. ¿Por qué se va a meter a consulta del pueblo? Para Vicente Fox y Calderón. ¿Por qué se va a meter a consulta del pueblo? Ahí les va. Fácil y sencillo, porque nos lo dijo nuestro presidente. El pueblo es el que manda. Lo escuchó bien Vicente Fox y Calderón. El pueblo es el que manda. Ustedes nunca tomaron en cuenta al pueblo, ¿sí? Ahora sí se está tomando en cuenta al pueblo como debe ser. Vamos a escuchar qué más dice. Que actúe. Y si no las tiene, que no nos difame.
porque, segundo, la acusación que hace ya no es ni siquiera por la comisión de un delito en específico, Azucena, es, por lo que entiendo, es por acusarnos de una política neoliberal. Ajá. Yo no soy neoliberal, ni sé qué quiera decir el señor presidente López Obrador. Oye, espérame, esto es importante. Supuestamente este pendejo de Calderón, de Felipe Calderón, dice que gana haciendo conferencias, ¿verdad? Ok, bien, ¿va? Nada, para que veamos cómo es la gente de tonta que no despierta, más a los que pagan por ir a ver no sé, conferencia de este cabrón. Yo no pagaría nada por ir a verlo. Y no sabe qué es el neoliberalismo. Fíjense, él mismo está diciendo, no sé qué se refiere con el neoliberalismo. Si tú perteneces a eso, tu familia estuvo trabajando en el gobierno, entonces sí sabes qué es el neoliberalismo. Entonces no digas que no lo sabes. Estás bien bueno, ok, ya. Con eso. Pero si ser liberal o neoliberal es estar en favor de la libertad política, incluyendo la que yo siempre le reconocí a él, siendo él un ciudadano en la oposición, yo creo en la libertad. Pero si me van a enjuiciar con una consulta popular por creer en la libertad y por defenderla con todo, estamos justo precisamente en las puertas de uno de los regímenes autoritarios más sombríos que haya tenido México y quizá muchos países a la redonda. Y por último, Felipe Calderón le decía... Déjeme decirle una cosa. Usted no defendió México ni por ser liberal. No nos hagamos pendejos. Eso sí me enoja, ¿eh? Discúlpenme a mis suscriptores, a la gente que me ve, pero este cabrón de Felipe Calderón me da un pinche más que Vicente Fox, ¿eh? Porque aparte de niña, ¿verdad? Por no decirle P, ustedes ya saben, se quiere defender con esto de que él es liberal. No. Y el presidente del licenciado López Obrador, si él toma consulta al pueblo, es porque hay evidencias y hay pruebas, y más que nada, el pueblo es el que está pidiendo. Primero, yo voy a ser uno de ellos. En tu sexenio, Felipe Calderón, hubo muchos desaparecidos. Fue en tu sexenio, fue por tu culpa. Entonces, como mexicanos, nosotros queremos que se te investigue a ti, porque como presidente, tú debes de saber todo en México. Entonces, tú eres uno de los que debes de saber. El robo de los minerales, tú lo sabías, ¿sí? El trabajo de tu esposa, el trabajo de tus hijos, todo eso, de tus familiares. Entonces, ¿a eso le llamas liberal? Pues estás bien pendejo, ¿verdad? Si te las das de que viniste a la escuela de Estados Unidos, pero aquí les enseñan a ustedes, presidentes, a ustedes les enseñan aquí en Estados Unidos cómo chingar a México para enriquecer a los Estados Unidos, y después de que terminan su sexenio se vienen y viven aquí en Estados Unidos campantemente. ¿Cómo ves? ¿Verdad? Entonces, ¿crees que estamos pendejos? No. También te digo otra cosa. Tenemos el derecho de hablar, ¿verdad? De la libre expresión, decir lo que sentimos, ¿sí? Te quieres agarrar de una, no sé, una ley quizás en la que te quieres amparar, pero primeramente Dios, ojalá, y gente que está en el gobierno del licenciado presidente López Obrador, abran las carpetas de investigación a todos los expresidentes. Ojalá y se haga. Que no lo haga el presidente López Obrador, que lo hagan las autoridades correspondientes y el pueblo de México. El pueblo de México es el que está pidiendo que se haga una investigación. Si el licenciado presidente López Obrador hace puntuaciones que ustedes hicieron mal su trabajo, ni pedo, compadre, así es. Vamos a ver que ya va a terminar este cabrón. Éxito, Andrés Manuel López Obrador dijo que si López Obrador no es un cobarde, él tampoco lo es. Yo lo que puedo hacer es responder tu amable requerimiento de entrevista, muy insistente, con mucho gusto,
y exhortar al presidente a que deje de dividir a los mexicanos. Yo quiero colaborar con el presidente López Obrador, quiero que le vaya bien, quiero que lo que yo no pude hacer como presidente por falta de apoyo político, por no tener el Congreso una mayoría, por no tener el apoyo de una parte de la población, por tener grupos que radicalizaban en mi contra muchas de las acciones que emprendí como gobernante, él no teniendo esas barreras, ojalá triunfe y tenga el éxito que con toda honestidad pues yo no tuve, incluyendo en esta materia, Azucena. Y como él mismo dijo el otro día, pues sí, me da miedo, pero no soy cobarde. Pues yo digo también, me da miedo tener un presidente así de autoritario, ojalá no lo sea, pero pues tampoco soy cobarde, Azucena. Tampoco soy cobarde, dice el expresidente Felipe Calderón, y así responde. Bueno, vamos a decirle aquí a Felipe Calderón, si no es cobarde, ¿por qué vive en Estados Unidos? Eso es una pregunta, si no hágamelo en sus comentarios, la cajita de comentarios, y ahí lo platicamos. Pero si no es cobarde, ¿por qué vive en los Estados Unidos? Primera. Segunda, el licenciado López Obrador no está tratando de dividir el pueblo, ¿eh? A lo mejor tú, Felipe Calderón, quieres jugarnos el dedo en la boca a los mexicanos y decir que está dividiendo al pueblo. No, 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 no. Estamos más unidos que nunca. Fíjate, ¿eh? Qué coincidencia y qué curioso que en el sexenio de Vicente Fox y en el sexenio tuyo, el pueblo de México no estaba tan unido como lo estamos ahora. Fíjate, ¿eh? Entonces no está dividiendo nada. Lo que está haciendo es tratando de atrapar a las ratas como tú y como Vicente Fox, ¿sí? Que hicieron el abuso de autoridad. Eso sí es un delito, el abuso de autoridad, ¿verdad? Y el abuso del poder en contra del pueblo. Entonces, pues yo diría que mejor no haga sus comentarios y si el señor licenciado presidente López Obrador no es cobarde, que tiene miedo, como todos lo tenemos, pero no es cobarde, yo le voy a decir aquí en representación de algunos o de la mayoría de los mexicanos que tampoco somos cobardes y no le tenemos miedo a usted, Felipe Calderón. Y si llega a venir a México, yo le recomiendo que vaya bien preparado, porque los mexicanos le tienen un odio tanto a usted como a Vicente Fox. Derramaron mucha sangre, nos robaron a nuestro México, lo vendieron a los extranjeros y nos dejaron pobres. Entonces ya, sacarráquense los dos a chingar su madre porque ya me encabroné. Sí sabía del robo del huachicol, sí lo supo, sí fue cómplice, sí le dio cavidad a Romero de Champs, le dio chance de que se robaran en todos sus sectores. Imagínense cuánto dinero, ¿eh? Por eso hablamos de el Lamborghini o el Ferrari de oro, ¿verdad? De los Romero de Champs, la hija ya en Arabia como muy saudita, la hija de su puta, bueno, ya me estoy enojando, perdón, pero es que personas así como estos dos de Vicente Fox y Felipe Calderón hacen que nos enojemos más. Y afortunadamente, se lo vuelvo a reiterar a Felipe Calderón Hinojosa, que el licenciado presidente López Obrador no está dividiendo al pueblo y él, terminando su sexenio, fíjate, terminando su sexenio, él va a vivir en México tranquilo y en paz y el pueblo lo va a cuidar, ¿verdad? O sea, lo que ustedes no hicieron, ustedes huyeron como ratas despavoridas a Estados Unidos porque le tienen miedo al pueblo de México, igual que Salinas, que salió huyendo y ya después poco a poco ustedes mismos lo fueron dejando que llegara a México, ¿eh? Con su seguridad que antes estaba pagada por el mismo pueblo, pero ahora ya no, eso se acabó. Ahora ustedes tienen que pagar su seguridad. Y si hay por ahí un paisa que les quiere romper su... Bueno, ni pedo. Ustedes se lo buscaron. No el gobierno de López Obrador. No. Ustedes se lo buscaron, ¿verdad? Entonces, con esto me despido. Ojalá lo hayamos entendido muy bien y le hayamos hecho saber a estos expresidentes que ya no son nada y que sus opiniones nos vale pa' pura, ¿verdad? Nos vale pa' pura eso. Entonces, nuevamente, un saludo cordial a todos mis suscriptores y agradezco su apoyo
y sus likes y todo, ¿verdad? Este es un canal austero de ustedes, ¿verdad? Entonces me despido de ustedes pidiéndole a mi Dios Padre que me los lleve con bien a donde quiera que vayan. A donde quiera que vayan, que me los lleve con bien. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.